un mundo alternativo, una tal Hu, flamante directora del conglomerado Castle, está regañando a sus empleados inútiles. Bueno, tampoco así. Tiene belleza, dinero y un carácter bastante complicado. Aunque parece una tirana, no es mala, solo persigue el éxito y necesita ser el centro de atención. Hubo un tiempo en el que ella pensó que iba a ser considerada parte de la nobleza, pero desde que tiene uso de razón, la llamaron la hija ilegítima. Su hermano mayor no la odia, pero siempre discuten por quién es mejor empresario, como para llamar la atención o intentar llenar ese vacío que le deja la vida de empresaria exitosa. Busca desafíos y muy grandes. El príncipe heredero está de cumpleaños, así que ella se presenta en el palacio vestida con un color bastante intenso. Así llama la atención de todo el público y sus empleados no desperdician ni un segundo para posicionarla en las redes sociales. Como le dijo a su hermano, ella es la número 1 en su área y piensa mantenerlo así. Hu reconoce algunas caras de la familia real, pero no soporta que ellos se vean tan poderosos y ella como una simple plebeya. Entre los presentes está su buen amigo Min. Él la saluda, pero la regaña por vestirse tan llamativa. Este conoce a casi todos porque debería estar en el trono, pero hay otra persona ahí, el buen y solitario príncipe Yi. Este se roba la atención de todos. No hay nadie que lo odie. Bueno, si hay alguien, la reina Rang. Ella lo detesta, siempre lo critica por la vestimenta que usa, por llegar tarde, por no casarse, por no ocupar el lugar de su difunto esposo como debería, e inclusive le echa la culpa de una gran explosión que sucede en el palacio. El príncipe heredero celebra su existencia, pide por la salud de su madre, de su tío Yi y de todo el pueblo. Sin embargo, él no sabe que ni su madre ni Hu no lo pueden ni ver allí. Andando por el palacio, Hu se encuentra al príncipe. No tenía intención de hacerlo, intentaba buscar una forma de distraerse. No hablan mucho, pero recuerda por qué lo detesta. Es su contraparte. Él tiene todo lo que ella siempre quiso, pero nadie se lo dio servido. Es una chica problemática que muchas veces se deja llevar por su complejo de inferioridad. De regreso a su casa, recuerda cuando Ji la regañó por usar las instalaciones escolares sin autorización, y para colmo su familia le pide que se case. Ella se pone hiper mega intratable y se pasa todo el santo día así, hasta que su asistente, la señorita Do, la hace entrar en razón, y ella, que es una mujer que en algunas ocasiones escucha las opiniones de otros, le presta un poco de su tiempo para entender qué quiere su familia. Por esta razón, le da una chance al amor, o mejor dicho, al mejor postor, porque solo quiere mejorar su estatus. Aunque no hay nadie, un político está prohibido, entonces piensa y piensa hasta que recuerda allí. Y desde ese momento se pasa días intentando hablar con él. Do la regaña por volar tan alto, pero ella no se rinde. El príncipe se hace rogar, pero acepta cuando ella escribe como su ex compañera. La reina se entera que Hu está en el palacio, pero nunca se le cruzó la idea de que iba a proponerle matrimonio al príncipe. Por unos segundos, vuelve a su cabeza recuerdos de una juventud no tan agradable. El príncipe se enteró del motivo porque ella estaba usando las instalaciones sin permiso, así que ideó un plan para que la competencia en la que participaron fuera equilibrada. Esa especie de bondad siempre molestó a Hu, y ahora al mirarlo a los ojos la recuerda perfectamente. Pero se olvida de esto e intenta convencerlo de que ella es la chica ideal, porque tiene dinero, fama, una familia roñosa pero controlable, y hasta un plan de lo que sucederá cuando se divorcien. En su mente tiene todo fríamente calculado para estar en la cúspide. Sin embargo, ella no conoce los miedos y las luchas que tiene que sobrellevar Ji. Sin dudarlo, la rechaza, no quiere nada de lo que le ofrece. Él busca el verdadero amor, algo que ella no le puede dar.
Pero Hu sabe que la historia no la escriben quienes se rinden, así que convierte dos simples palabras en su lema de vida. Extraño. Con esto en mente, se pone a jugar sucio como tanto le gusta y ordena a sus empleados a que le den información del príncipe. Sin esperarlo, la calma y tranquilidad de su semana libre se convierte en un caos gracias a una piedrita en el camino llamada Hu. Aunque la familia de la joven empresaria la detiene para obligarla a ir a una cita a ciegas, pero ella es tan estratega que mata dos pájaros de un tiro mientras intenta dar una mala apariencia, advirtiendo que solo quiere subir y subir. Mira la colección de pinturas favoritas de Yi. En otro lado, entre las sombras, como si de una villana estuviera hablando, la reina idea la forma de hacer que Yi se vea como un estorbo. Para esto, le ordena a su hijo que se comporte como digno heredero De trofeos a personas desconocidas delante de muchas cámaras. Sin embargo, Yi, que estaba teniendo o intentando tener unos días relajantes para olvidarse de todos, rompe con su descanso y ayuda al pequeñín. Él lo adora y siempre que lo necesite, será su fiel plebeyo. Ahora el pequeño sufre por el ego incontrolable de su madre. Además, por los sirvientes se entera de lo que está planeando Hu, así que insiste en conocerla. Pero cuando lo hace se enfurece, ya que los ve en la misma habitación. Hay una explicación, pero eso no importa. Como si el destino quisiera ayudar a Hu a cumplir sus metas, la reina se le ocurre la grandiosa idea de esparcir rumores. Para el ego de Hu es un jolgorio tener a toda la prensa hablando de ella, pero para el príncipe, que es un hombre con muchos valores, esto no le cae bien y se disculpa. Y mientras Min intenta contactarlo, ya que le preocupa qué suceda con la familia real, y Hu, su buena amiga desde la adolescencia, pregunta qué quiere a cambio de hacerla partícipe de semejante escándalo amoroso. Hu, que estuvo casi una semana alejada del trabajo intentando intimidarlo, sin dudarlo, le vuelve a mostrar su proposición de matrimonio. Él piensa en voz alta que no tendrá voz ni voto en la familia real y que deberá luchar contra todo un país que lo adora. Pero ella está dispuesta a asumir este grandioso desafío. La prensa se alborota, una plebeya está saliendo con el príncipe Yi, la pareja se vuelve un suceso brutal y los seguidores de dos figuras públicas se enloquecen. Con la agilidad de un equipo de trabajo que adora y le teme a su jefa, se brinda la totalidad de información privada de Hu. Realmente no le importa qué digan de ella. Una de sus tantas cualidades es saber navegar por el desprecio popular. Sin embargo, cuando intenta dormir con el príncipe, los empleados reales se vuelven una piedrita en su plan. Yi está decidido a poner todos patas para arriba, así que incomoda a la mujer que parece ser una leona, luego de ordenar a que les preparen la cama. Segundos atrás visitó a Ran. Su firmeza solo consigue enojarla más. Para colmo, él mencionó Un cierto embarazo. el capricho de un príncipe puede convertirse en el juego que cambie las reglas para siempre, pero las ocurrencias de Yi lo ponen delante de una rival insoportable. Su supuesta enamorada estuvo entretenida hablando con el príncipe heredero, así que el cansancio le gana y cuando se tira en la cama tiene que luchar por un pedazo de sábana. Detrás de la puerta todos están escuchando, Así están pasando cosas cochinotas. pero en realidad es Hu jugando sucio como de costumbre. Sin esperarlo, Ji no duerme nada y ella aparece en su trabajo radiante, pero con la misma ropa del día anterior, una estratega. Jamás debe olvidarse de los pequeños detalles. Mientras los adultos intentan manejar lo incontrolable, al pequeño de la familia se le pide tanto que su abuelo se percata de esto. Él, al igual que su tío, intenta calmarlo y busca la forma de que vaya mejorando en sus interacciones sociales. Aunque en el fondo sabe que el niño carga con la misma mochila que aquejaba a su difunto padre. Es un hombre calculador, pero cuando habla con su nieto parece ser honesto y promete cuidarlo. Realmente a mí me parece un montón exponerlo a tanto. Y más me duele que Ran no se preocupa por su hijo. En la oficina, Mina aparece para interrogar a su amiga. Necesita que sea sincera, y Hu intenta hacerlo. No dará marcha atrás con su casamiento.
Ella no entiende, pero esto puede perjudicarlos a futuro. Bueno, al corazón de Min. Es tan iluso que se niega a entender lo que siente. Otro largo día termina y Hu quiere descansar, pero donde vaya, sea en las redes o en su casa, hay alguien protestando. Aunque consigue una victoria cuando regaña a unas niñas que le ensucian la ropa, luego hace lo que puede con la visita inesperada de su padre. Este hombre, al igual que la reina, no tiene pudor para maltratar a su hija. Recuerdos de un pasado no tan lejano aparecen y Hu se impacienta. Nunca fue un padre. Ella intentó ganárselo con logros, pero siempre recibió desprecio. Él no quiere discutir, está ahí para exigirle que se aleje y deje todo al tonto de su hermano. Quien sí se preocupa por ella, va a la iglesia a rezar. Min le pide a su Dios que proteja a Hu. Antes de poder hundirse en su miseria, alguien golpea su puerta. Tiene tantos enemigos que abrir la puerta se vuelve un gran problema. Pero, para su sorpresa, Ji está ahí para intentar hablar y pasar el rato con su supuesta novia. En la última llamada que le hizo, la notó extraña. Mostrando esa tranquilidad que lo distingue, le pide que lo siga hasta su residencia. A partir de este momento, no volverá a su casa, para estar tranquilo y poder cuidarla como se debe. Por último, para cuando haya un gran problema, como los que siempre le suceden, le entrega una tablilla con su nombre. Algo que más adelante tendrá sentido. Como el par de novios que aparentan ser, tienen una compleja conversación que se convierte en una seguidilla de cumplidos del príncipe para Hu. Si bien su futuro es incierto, ella tiene una buena posición, es muy bonita y sobre todo, sabe que nunca dudará en apoyarlo. Cuando él intente tomar el trono. Junto a su complicidad hay demasiada maldad pura que no se hace esperar. De imprevisto, Hu es despojada de sus pertenencias, tanto de la casa como de la oficina, y además se las llevan con urgencia. Necesitan que aclare qué hacía en una zona prohibida el día del incendio. Con muchos nervios acompaña a los agentes. Confiada de que su novio vendrá, Hu se contiene de hacer un escándalo. Ran tiene la autoridad y el apoyo de la justicia, pero la astucia de Hu está a otro nivel. Sin que la reina se lo espere, Ji aparece. Estaba celebrando rituales ancestrales, pero su tablilla aparece en las manos del asistente Choi. Por unos segundos hay una lucha de egos. Ji encara a la reina, le deja claro que el día del incendio estuvieron juntos, y con la complicidad de la señorita Do, Hu se hace la desmayada y se la lleva del lugar. El dúo, que no sabía que necesitaba, se lleva los halagos y aplausos de todos. Do y el mayordomo Kim consiguieron hacer una hazaña enorme en segundos. Son los mejores. Si bien Ji quiere ir a la residencia con ella, Choi lo tiene acorralado con pendientes, aunque Hu se escapa para visitarlo. Maravillada por lo tenaz que es, le da una bolsita con muchas cosas ricas para que pueda mantenerse despierto y luego dormir tranquilo. Ji, que no es alguien que se limite, y en plan de hacer descontrol, se deja llevar y la besa. ¡Viva, viva, viva la vida, viva el mundo! Sus mejillas cambian de color y se queda sin palabras. A los segundos se le acerca para explicarle que hay una cámara tomándole fotos. De pronto sale de la sorpresa y pide repetir su beso. Las fotos que tomaron no tardan nada en hacerse virales y la gente remarca que Ji Han roto la brecha social saliendo con Hu. Un comité de emergencia se prepara y Ji es regañado y advertido de que termine con su relación antes de que la familia real caiga en desgracia. Min, que tiene la responsabilidad de velar por los dos, ordena que oficialicen la relación. Confía en su amigo y presume que éste desistirá de casarse. El abuelo de la familia sospechosamente acepta, pero cuando se reúne con Ran, le comenta que las desgracias siempre suceden Cuando menos se lo esperan. Con la bendición de Min, Ji visita a su novia y pasan la tarde juntos. Él pensaba que estaría malhumorada, pero Hu, lejos de estar enojada, quiere ver un partido de béisbol con él. En el lugar pasa de todo, desde cruzarse con su hermano y luego con Min hasta aparecer en la cámara de besos del estadio. Él se acerca a ella para preguntarle si deberían darle a la gente lo que quieren ver, pero Hu no tiene intenciones de provocar más problemas.
no pueden estar mucho tiempo en el lugar, así que Min aprovecha la oportunidad de separar a la parejita, pero Ji, cual novio celoso, se queda a su lado. Los tres llegan a un restaurante donde Hu descubre que la carne cruda y la realeza no se pueden cruzar. Su curiosidad hace que Ji recuerde todo lo que su padre solía prohibirle por ser el segundo hijo y parte de la realeza, y él solo puede decir Que disfrute todo lo que pueda, porque su vida no volverá a ser la misma. ella es una analfabeta en asuntos reales, siempre ha sido independiente, así que no respeta ni rituales ni horarios. Se va por la mañana y vuelve bastante tarde, para intentar olvidarse de todos los pendientes que tenía y los que fueron agregados por el inútil de su hermano. Se fue de compras. Al llegar, los sirvientes la tratan con mucho cariño, pero ahí está la dama Choi, lista para impartir sabiduría. Tanta rebeldía necesitaba ser controlada. Las horas se pasan volando y mientras Hu busca una forma de distraer a su maestra, la reina se la pasa regañando a su hijo porque no tiene modales. Antes de fallecer, por tantos datos que tiene que procesar, Ji aparece para salvar el día. Él obliga a la señora Choi que la deje en paz. Momentáneamente no la molesta, pero horas después, Hu vuelve al mismo calvario. Esta vez Ji no puede salvarla. Este se reúne con su amigo para planear su viaje al extranjero y hablar sobre su nula intención de entrometerse en su noviazgo. Y después con su cuñada, la cual estuvo supuestamente toda la semana enferma. Ella no se ve tan mal como dice estar, así que el asistente tiene la misión de vigilar con quién se está reuniendo. Cuando a Hu le toca conocer el linaje de Ji, se larga a llorar porque la muerte parece estar empeñada en lastimar a la familia. En realidad no llora, pero sí le llama a Ji para confesarle Que siempre estará de su lado. ella sospecha de que hay algo detrás de las muertes, pero no se lo comparte. Cuando nadie se lo esperaba, una desgracia se manifiesta. Por pedido de Min, el príncipe tiene que tomar sus clases por adelantado, pero el pequeñín rompe con los planes y se pasa la tarde jugando con Hu y todos los sirvientes. Como Hu le prometió una recompensa, él se sube al coche, eso sí, con ciertas reglas. El imponente coche es todo un sueño para el niño y por esto le pide que apriete el acelerador. Sin pensarlo, el coche sobrepasa los 60 permitidos, pero cuando Hu intenta bajar, el freno parece acelerar hasta llegar a los 120. No hay forma de frenar. Min se adelanta y se pone a la par, pero desiste ya que el coche sigue incrementando la velocidad. Por esto mismo, y escuchando los gritos del joven príncipe, Hu se aparta del tráfico e intenta forzar al coche para que deje de funcionar. Los números bajan, pero sigue sin poder controlarlo. Afortunadamente aparece un coche negro que le pone fin al turbulento viaje y cual príncipe de cuento, Ji baja de este bastante preocupado. La reina se entera del choque y estalla en furia, exigiendo ver a su hijo. Por suerte el pequeñín salió ileso, pero ahora sufre al ver heridos a su tío y a Hu. Es tan diferente a su madre. De imprevisto, Ji es operado y la intervención se vuelve la excusa perfecta para hacer distanciar a la parejita. Hu se despierta ilesa, sin llamadas de su familia, solo con la visita de su fiel asistente, que más tarde tiene una misión muy importante, buscar al culpable detrás del auto defectuoso. La manipulación se convierte en moneda corriente, y si bien esto comenzó con un plan detrás de las sombras, ahora la reina va a manipular las noticias a su favor. Sin embargo, Min tiene que aparecer para controlar la situación, volviéndose nuevamente el árbitro de una batalla que no parece terminar. Aunque él también se vuelve un manipulador sin escrúpulos al exigirle a su amiga y luego al príncipe que rompan con su relación. Ambos dicen hacerlo por interés, pero su conexión va más allá de simples etiquetas o dinero, algo que Min no comprende y por lo mismo hace que las heridas de un pasado no muy lejano vuelvan al joven y noble Ji. Su charla cambia el rumbo de su relación, no porque no la quiera ver o la culpe por casi lastimar gravemente a su sobrino, sino Porque se niega a repetir la historia. mientras el príncipe busca la forma de terminar bien las cosas con la ayuda de Choi. Al padre de Hu le molesta que Ji no quiera aceptar el objeto llamado Hu. Como todos los años, se lleva a cabo un banquete real.
La reina elige a las invitadas y de imprevisto se mete una plebeya, algo raro pero que quiere hacer para burlarse de Hu. No es una mujer que se doblegue. Pero la hará doblegar. Por esto, Choi es enviado con una invitación y unos vestidos bellísimos que debería usar Hu, pero Ji, sus asistentes e inclusive este humilde servidor, sabemos que ella no se va a poner eso. En efecto, Hu entra glamurosa vestida con ropa completamente diferente. Aunque su ruptura con Ji ya es oficial, continúa siendo la envidia de un par de las que están en el lugar. Ran se ríe, no quiere hacer un escándalo, han logrado controlar lo que pasó la otra noche bastante bien, así que sigue con la rutina. Dan un paseo muy largo hasta que Ji aparece para llevarse las miradas de todas. Su ruptura es oficial, todos lo saben, pero no por eso él dejará de ser un caballero que quiere pasar tiempo Con una bella dama. Realmente, él quiere ser rebelde como lo es Hu desde joven. Min prometió encontrar respuestas a lo que sucedió, pero su falta de confianza lo vuelve tan inútil como la reina le había dicho. Por esto, solo Taeju encuentra al culpable, pero muerto. De imprevisto, el heredero al trono aparece en la fiesta. Solo para dar su bendición al plan de su tío. Ran se sorprende, está perdiendo el control. Ji pide la mano de Hu delante de todos, y cuando bailan se lo recrimina. Tienen una discusión pacífica que termina con la reina completamente nerviosa. Él sabe lo que el difunto rey estaba planeando. Ceder su puesto a su adorable hermano. Perder todo por lo que luchó la obliga a buscar al abuelo. Esta vez, ambos se preocupan, pero Ran promete eliminar A la debilidad de Ji. Con la prensa alborotada, Hu se vuelve el centro de atención, salen portales extranjeros, las acciones se recuperan e inclusive le hacen una entrevista muy pintoresca, donde demuestra tener una extensa relación con el príncipe, que la cuida como si fuese una joya nacional. Pero, por supuesto, lo meticulosa no se le quita, así que varias veces Muestra su anillo a la cámara. el calmo descontrol que Hu provoca llega hasta su familia, que por primera vez se preocupan por la bastarda. Tanto su hermano como su padre tienen una extraña preocupación por quien dicen odiar, así que ahora comienza una guerra de espías, ya que no son los únicos que están en alerta. Hay más de 2 espías custodiando a Hu. A todo esto y perdido en su miseria, Min se amotina y se deja llevar por sus sentimientos, volviéndose fiel a la futura esposa de Ji con la condición de que no le vuelva a ocultar sus planes. Ran intenta fingir que está de acuerdo con el casamiento, así que los invita a cenar. Hu, que se comporta extremadamente cordial, acepta la propuesta. Con esto consigue que su espía, la señorita Do, descanse y además el fiel asistente de su novio, quien parece haberse enamorado de la muchacha, Pero hay mucho que trabajar ahí. la maldad de la que no pudo escapar Ji comienza a reflejarse en Ran. Ella intenta volver a tener el control, recordándole heridas que todavía no sanaron. Aunque su madre lo adoraba, el rey anterior siempre lo detestó. Pero Ji ahora no está solo. Hu se convierte en el escudo que siempre quiso tener y nunca encontraba. Con su facilidad de palabras consigue sacarlo de ese lugar y después protesta como lo hizo su familia cuando se enteraron que tocaron a uno de ellos. Los planes eran dejar el palacio, pero Hu quiere volar. Quiere ir a un lugar donde nadie le diga qué hacer. Ji, que está en modo rebeldía, no piensa frenarla, así que los dos suben a un yate que los aleja. No es una experiencia nueva, pero rara vez hace esto, así que su estómago lo sufre. Por suerte, Hu saca un buen remedio de la abuelita y en 10 segundos está como nuevo, listo para demostrarle lo mucho que la adora. Unas horas atrás habían discutido por lo cercana que es a Min, e inclusive hicieron un contrato para que ella prometa que no le revelará nada más. Pero al final del día, el cielo se convierte en testigo de una bella muestra de su amor. Pausa rápida. Siempre me preguntan dónde lo veo. Bueno, la info y enlaces interesantes están en mi canal de Telegram. Por si te sirve, el enlace está en la descripción. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita, que me ayuda un montón. Sigamos.
Desarreglados, regresan a la casa. Ju se vuelve un manojo de nervios, perdió el control y su novio se puso demasiado meloso. Esto no debería haber pasado jamás, pero pasó, y ahora no deja de pensar en él y sus labios. Intenta borrar sus pensamientos cochinos yendo a la iglesia, pero esto realmente no funciona, porque hasta el padre entiende que es algo normal. Con una maravillosa tortuga dorada, el heredero sella la fecha del casorio. Por esto, su tío y su novia deben probarse lo que van a usar e intentar dejar todo listo. En ellos hay algo que no se puede ocultar, pero Jun no quiere seguirle la corriente a su novio. Recuerda lo que Min le dijo. No puedes encariñarte. No consigue calmarse, así que visita a uno de sus patrocinadores para amablemente advertirle que no se olvide de sus responsabilidades. Mucho más no puede hacer. Tiene que despojarse de la presidencia y de sus adoradas acciones. Romperá con lo que se prometió desde el primer día que le dieron la empresa, aunque no lo ve como un castigo, sino como una prueba para que su hermano demuestre de lo que es capaz. Hablando de su familia, su padre, al igual que ella, se enoja e impacienta cuando un comité especial aparece en su casa para formalizar el matrimonio y notificarlo que deberá cenar con el príncipe y su prometida. La noche despierta recuerdos que ya no estaban en la mente de Ji. Este siempre intentó ayudar a su familia más de lo que le pedían, y ahora parece estar intentando lo mismo cuando ve a su esposa preocupada y nerviosa. Le pide que entienda que lo que hizo en el yate lo hizo porque quiso y ¿Por qué fue con ella? en las sombras, alejado de lo que pasa en el palacio, el abuelito intenta buscar la solución perfecta a sus problemas. Necesita ocultar la verdad, aunque esa verdad Ji la tiene hace bastante tiempo en sus manos. El protocolo debe seguir y la cena se realiza. Ju intenta ser lo más sensata posible, aunque la forma en la que su padre habla de ella y lo intenso que se pone su hermano le hace dejar la mesa. Piensa que su novia está agobiado por su complicada relación familiar, pero él ha vivido algo parecido con el matrimonio de su hermano y con su padre. No quiere ser una carga, quiere ayudarla a afrontar el más mínimo problema. Mirándola con sus ojitos preciosos, Como ella le remarca. le dice: "Me gustas". Como si las piezas del ajedrez se estuvieran moviendo, renovados y confiados en un futuro juntos, la boda se realiza. El evento es maravilloso. Min y la reina lo ven por la televisión. Este recuerda las palabras de Ji. Lo que uno siente por el otro. El día tiene que cerrar con la bendición de la familia real, así que el matrimonio se acerca al palacio, pero cuando llegan, algo inesperado sucede. Ju cae desmayada. Ran, sorprendida, pide que la ayuden, pero Ji advierte que Que si la tocan sentirán su furia. todos terminan en el hospital y allí le hacen pruebas y consiguen dar con la causa. Han intentado envenenar a la princesa. El padre de la familia lo golpea, no pudo cuidarla, ni siquiera en su primer día de casados. La desgracia que siempre acompañó a la familia real demuestra una vez más, Lo efímera que puede ser la vida cuando sos parte de ella. sin golpes pero con muchos regaños, Min promete encontrar al culpable. Con el consentimiento del príncipe, investigará a la familia real. A solas, Ji piensa: esto pasó por lo que hice. Volví a ser codicioso. Una llamada llega y él corre por todo el palacio hasta Ju. La preocupación se refleja en su rostro. Si bien quiere quedarse a su lado, el deber lo llama. Necesita declarar y darle a la policía las pistas para resolver qué pasó. No hay demasiado misterio. Ju tomó algo que no debía, o mejor dicho, tomó lo que estaba dirigido a su esposo. Él era quien debía morir. Por una sobredosis de sedantes. La misma conclusión tiene su esposa cuando Min le cuenta qué sucedió. En sus aposentos, Ran intenta sacar su frustración y a su sirvienta real le ordena que no dejen cabos sueltos. Ella quiere estar con su hijo cuando la policía llegue, pero Ji se lo impide. Con la ayuda de Min, el matrimonio se resguarda en el palacio y por pedido de su familia, Ju es escoltada por el asistente Choi y su cuñada. Antes de dejar el hospital y cual influencer y señora de negocios, se maquilla no para verse bien, sino para dar la imagen de una mujer completamente destrozada. ¡Diablos, señorita! Afuera, las cámaras se pelean por tomar una foto de la princesa. La primera noche del matrimonio no es lo que Ju esperaba, pero igual sirve para que ambos estén en la misma sintonía. Hay regaños, un poquito de lágrimas, pero muchos besitos. Ella necesita entender que son lo más adorado y maravilloso de la nación. Por esto su seguridad es lo más importante. La dama Choi intenta que el nuevo matrimonio no duerma hasta tarde, pero el asistente los cubre y se asegura de llevarlos a tiempo al evento en el colegio donde estudiaron. Ji-Hoo vuelve a ser la misma de siempre. Su egocentricidad maravilla al público. Relajada y segura de sí misma, disfruta de la atención hasta que las puertas del recinto se abren y le preguntan: ¿Es cierto que su matrimonio es falso? ¿Que
3 años. Ahora, quienes llenaban la franja horaria hablando maravillas se encargan de asociar al matrimonio. Min, desbordado por su incompetencia, se enoja con ellos, pero en realidad sabe más de lo que dice. Ha roto la promesa que le hizo a la princesa, les oculta varios secretos con un solo objetivo: Separarlos. él sabe quién arrojó el sedante y quién mandó a asesinar allí. Hay evidencias de que el abuelito está detrás de todo, pero antes de que pueda enfrentarlo, este contraataca humillando el honor de Min, haciéndole llegar por medio de Ran el contrato que días después sale a la luz. Quería imponer respeto, pero se convierte en un peón Del lado oscuro de la familia. creyendo que esto terminará destruyendo el legado que su padre dejó como ministro. Habla con Ji y le pide que abandone la regencia. La familia real excluye al matrimonio y se reúne para discutir una destitución inminente. Cortarán el problema de raíz antes de que alguien salga perjudicado. Tanto Min como Ran buscan respuestas por qué el abuelo se maneja tan descaradamente. Sin embargo, él le deja claro a su hija que no tiene que buscarlas porque siempre estuvieron delante de sus ojos. El honor y el orgullo lo son todo. El abuelito visita a su nieto con la intención de romper con el cargo de Ji. Ahora no es amable, gritándole, le ordena que rompa con la regencia de su tío, pero el pequeño no está solo. Con su familia en riesgo, allí no le quedará otra que ir en contra de la maldad que lo quiere lejos de su amada y la corona. Atormentada porque no puede hacer mucho, Hu llega a su casa y se arrodilla ante su familia. Ninguno está haciendo lo que siempre hacen. Esta vez su padre no la regaña, le extiende la mano para aceptar lo que ella le pida. Pero no todo es desgracia y maltratos, porque un huérfano y una adicta al trabajo sintonizan la frecuencia del amor y ahora Choi se anima a ser el mismo. Si bien ella lo deja plantado y no sabe qué responder cuando él le hace preguntas personales, al final del día Do descubre que la vida no solo se trata de trabajar. Hu corre hacia él, desesperada, necesita ponerle fin a su matrimonio antes de que sea demasiado tarde. Nos hemos equivocado. Esto está mal. Esas palabras empiezan a repetirse en su mente y, casi sin querer, recuerda los destratos de su hermano hacia la reina viuda y cómo aquella relación terminó arruinándose por su cobardía. Ji no quiere discutir con su esposa, así que le permite oficializar su divorcio. Sin darse cuenta, él termina cayendo en el plan de Hu y le abre las puertas para que ella pueda hablar con la élite. Excéntrica y completamente desinteresada por las jerarquías, ella les habla con firmeza sobre lo que va a pasar y lo que tendrán que aceptar. No lo va a dejar, solo perderá su estatus, para aclarar todo lo relacionado al dichoso contrato que nunca tuvo que existir. Eso no es todo, quien estuvo desde el principio siendo embroñoso y malintencionado, ahora demuestra que la familia es lo primero y delante de muchas cámaras y sacándose el saco en un gesto de fortaleza y hermandad, Taeju declara que él fue quien les ordenó. ¿Qué haga el contrato? La regencia no tiene por qué ser interrumpida si el orgullo de la nación recupera su pureza. Sin que Choi o Hu se enteren, Do y su jefe consiguen la bendición máxima del heredero y así cumplir la última orden de su difunto hermano y de una vez y para siempre convertir a Ji en rey. Una decisión que Ran había frenado por pura avaricia. Después de todo, significaba declararle la guerra a todos los que intentaron verlo muerto. Finalmente, Ji decide sacar a la luz la última voluntad de su hermano. Pero esto desata un contraataque inminente. Min lo sabe, Ran lo sabe y el abuelo también, así que son 3 contra 1 y hacen lo mejor que saben hacer. Pero antes, el matrimonio tiene una noche apasionada en la que Hu reafirma lo que le dijo semanas atrás. Pase lo que pase, estaré de tu lado. Al mismo tiempo, Ran se enoja con su hijo por ser el vivo reflejo de su padre. Su resentimiento no le permite ver el niño que tiene delante, y aunque rara vez piensa en lo que él necesita, el pequeñín igualmente se acerca a su madre para darle cariño. Por protocolo, Ji debe rechazar la propuesta 3 veces para luego convertirse en el nuevo monarca, pero antes de que ese momento llegue, la oscuridad se reúne una vez más para hacer explotar el palacio. Un intercambio de mensajes sin un remitente concreto lleva a Ji directo a una trampa que lo deja casi 36 horas inconsciente. En ese tiempo, Min, completamente consumido por la maldad que rodea al palacio, intenta que la regencia sea interrumpida y quien mejor que Ran tome el control. Horas antes, él le gritó a su amiga por arriesgarse e intentar rescatar a su marido de entre las llamas. Mientras afuera continúan las protestas, nadie sabe realmente qué sucedió porque Min así lo quiere.
Dentro del palacio, la culpa agobia a Do y a su jefa, pero Hu, al igual que toda su familia, no piensa quedarse de brazos cruzados cuando atacan a uno de los suyos. Ran intenta evitar tomar el control, aunque la insistencia del ministro es demasiada, pero justo en ese momento, y como si estuviera escuchando que hablan del trono, ya aparece impecable, un toquecito pálido, pero listo para asumir su nuevo rol. Por estar buscando respuestas, Hu se entera tarde de que su esposo está despierto, pero ni bien llega, corre a sus brazos. Ahora dejaron de ser dos socios. Son más que eso, y ambos lo saben. En la cama, Hu le pregunta si podrán seguir confiando en su fiel ministro. Ella se ha enterado de qué hizo y parece que las coincidencias no existen. Es todo parte de un plan que ahora Ran intenta frenar. Despojada de sus habituales vestimentas por propia voluntad, se presenta delante de Ji para suplicarle que proteja a su espía y revelarle lo que hizo el abuelito. Ella también le habla de Min, pero él insiste en seguir viéndolo como su amigo. El verdadero culpable y sus secuaces son encarcelados y ahora toca hablar con quien queda a cargo de esa nefasta maldad que quiere quitar a Ji del medio. Los viejos amigos hablan antes de que el último edicto real salga. Han pasado tanto tiempo siguiendo órdenes, intentando mantener con vida a la familia y a la corona, pero esto se ha vuelto destructivo. No solo lastima a la familia, también a todos los que los quieren y velan por ellos. Por esto es tiempo de abolir la monarquía y espera que el ministro esté del lado correcto de la historia. Sin embargo, él tiene claro lo que debe hacer, no está dispuesto a cambiar todo por un príncipe revoltoso. Las noticias vuelven a llenarse de programas hablando de la familia real y en el palacio gritan ¡Larga vida al rey! Ji se sienta en el trono y la revolución comienza. Delante de todos y para que la prensa se entere, advierte que se discutirá la abolición de la monarquía. El sueño del rey número 34 es acabar con una tradición que terminó destruyendo a las personas que más adoraba, entre ellos su cuñada, que al ver que su padre no saldrá de prisión, decide pasarse al lado correcto. El otro es su buen amigo Min, que se encuentra atrapado entre su orgullo y la impotencia de no poder controlarlo todo. Intenta frenar el pedido del nuevo rey, pero cuando Hu los interrumpe, todo se derrumba. En sus manos tiene una grabación. A Jimin le revela a la reina viuda que sabía sobre el incendio de hace varios años atrás y que tuvo culpa en el último. Enfurecido, Ji llama a la escolta real para que se lo lleven, pero antes necesita que su viejo amigo le confirme lo que escuchó. Min no duda ni un segundo, hasta lo culpa de haber arruinado su vida y cualquier posibilidad de estar con Hu. Ahora el pueblo puede decidir si quieren seguir teniendo un rey. Hu aprovecha este tiempo para estar junto a su esposo, quiere que él se mantenga firme y también visita a su familia. Su reunión es bastante rara, se tratan muy bien, demasiado bien, medio escalofríos, siempre se estaban peleando, en fin. A primera hora, el rey utiliza su sello real por última vez y pone fin a su revolución. Ahora Ji podrá vivir como Li Wan. Los días pasan y Hu recupera su puesto. Si bien su hermano no lo hizo nada mal, tiene tanto que ordenar que deja abandonado a su esposo por varios días. Con mucho tiempo libre, él se distrae regalando cosas a su sobrino, cocinando con Choi e inclusive imaginando cómo volverse a casar con su esposa, aunque no es el único. Choi tampoco ve a su adorable novia. Sus chicas son muy trabajadoras y ellos un par de desempleados. Con el tiempo, la familia comienza a agrandarse y Li Wan, influenciado por la señora Choi, intenta tener intimidad con su esposa, pero ella solo piensa en dormir. En definitiva, no puede discutir con una empresaria. El tiempo parece ir más lento y Li Wan ahora es un artista que piensa en lo feliz que es y que amó a su esposa desde que lo encontró en el patio de su colegio. Está orgulloso de lo que logró porque temía perderla. Y esta historia llega a su fin con un último y maravilloso beso que le debían al público. Bueno, fue una historia que me encantó. No me puedo quejar de muchas cosas. La verdad que fue sinceramente una linda historia que me gustó cada fin de semana resumirla. Ojalá haya una segunda temporada, no creo, pero bueno. Si hay un webtoon, mejor dicho una novela o no sé qué, ojalá hagan algo más. Está bueno el universo. El abuelito, bueno, no fue totalmente un villano, pero ese actor ya se ganó esa fama de buen mal villano. En fin, no voy a hacer más largo este video. Si tengo que ponerle en puntaje, le voy a poner un 8,9.